Buenas tardes, señor embajador. Mi nombre es Gervasio Biam, soy representante de una plataforma digital y a nosotros nos interesa poder saber un poco sobre la situación actual en el Sahel. Estamos viendo en los medios de comunicación que últimamente se ha formado una alianza. La sociedad civil en Guinea Ecuatorial, los ciudadanos ecuatorianos como que no están familiarizados con los antecedentes. Entonces, nos gustaría que usted nos pueda dar una historia del antes y el después que tenemos actualmente en el Sahel. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Sahel? Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Antes que todo, quisiera expresarle que el Sahel es una zona del África que cubre parte del norte, del oeste, yendo hacia el este. Concretamente, abarca los países como Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania, Senegal, Chad, yendo hasta Sudán, esa franja que un poco debajo de la parte desértica del África. Pero cuando se habla del Sahel, es esencialmente en África Occidental y entre los tres países, fundamentalmente Mali, Burkina Faso y Níger. ¿Cuál es el problema con el Sahel? Es un problema de seguridad. En esta zona tenemos varios grupos que luchan por motivaciones diversas. Los hay, en el caso concreto de Mali, una rebelión que viene de modo reiterativo desde los años de la independencia. Después en los años 90 y la última en los años 2000 a 2010. La rebelión es dirigida con grupos étnicos de Mali, del norte del país, en la zona donde viven poblaciones de piel un poco más claritas, como los tuaregs, los hay de árabes, Algo similar como berberísticos. lo que tenemos en Corisco aquí. Algo similar, pero ellos son más Claro. tipo árabe, Tipo árabe, ok. así como los hay en Mauritania, Oh, ok. en Argelia, en Marruecos. Ujú. Son los mismos grupos étnicos, con esa diferencia que mayormente en la zona del Sahara son nómadas, Oh, no se quedan en un solo lugar, y eso hace que es muy difícil poderlos encaminar o canalizar en una administración determinada. Por eso que viene el término de rebelión, se rebelan contra el poder central. Porque la dificultad incluso de la vida allá, el desierto con poca agua, con mucho calor, hace que se sientan marginalizados por el poder central. Pero yo le digo que hay otros también, otras fuerzas extramalienses, extraafricanas, que tratan de instrumentalizar a esos grupos. Sí, precisamente ahí donde iba a llegar. Porque creo que sobre 2000, no sé si fue en el 2015, cuando por primera vez se formó una alianza de 5 países del Sahel para luchar contra las insurrecciones que usted acaba de mencionar. Y ahí fue cuando las fuerzas extranjeras al continente africano se acercaron con el pretexto de venir a ayudar. O sea, en ese momento, ¿cuál fue el detonante que motivó a que los países del Sahel les abrieran las puertas
a las fuerzas extranjeras al continente para venir a ayudar con las insurrecciones que usted ha mencionado? Se lo voy a decir. Cuando habla de los años 2000, precisamente, eso es el grupo que se llama G5 Sahel, que abarca 5 países. Ya le había dicho que el Sahel abarca desde Mauritania hasta Sudán. Sí. Entonces, los 5 países del G5 eran Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Chad ya perteneciendo ya a la parte del África Central, Sí. pero le predomina el Sahel allí. Y era para mancomunar los esfuerzos y los recursos para luchar contra el terrorismo. Pero ya eso viene ya en una fase ulterior. Yo hablé del periodo de las independencias, Sí. cuando en 1960, un poco antes, cuando el proceso de la independencia de los países que eran antiguamente colonias de Francia, pues Francia, que siempre ha sido un estado muy centralizado, se ha dado a la tarea de dividir los países africanos que estaban divididos entre 2 entidades. Las 2 entidades eran el África Occidental Francesa y el África Ecuatorial Francesa, que se tipifican hasta hoy en día en la pertenencia en las 2 zonas monetarias, el CFA del África Occidental Y el central. y el CFA del Central. Pues entonces, a la independencia, a la víspera de la independencia, se procedió a un referéndum para dividir cada territorio, que serían países independientes. Y así viene Senegal, que no existía, volvió a formar una entidad. Burkina Faso, que era Alto Volta, no existía, viene a formar un territorio, lo mismo que Níger, que Côte d'Ivoire. Hoy Mali se llamaba el Sudán francés. El Sudán francés. Sí, en oposición al Sudán, que es inglés, que era de dominación inglesa. Pues entonces quiso el colonialista francés quitar una parte del territorio desértico o del Sahel, de Mauritania, de Argelia, de Mali, de Níger, de Chad y de Libia, para formar una entidad bajo dominio francés, independiente de lo que serían los países como Argelia, Mauritania, Senegal, Mali. Un país independiente. País independiente, pero dependiente de Francia, sí, que había llamado Organización Común de los Estados Riberinos del Sahara. Wow. ¿Ve? Y ese ha sido el leitmotiv que le ha llegado al colonialista francés después de la independencia, porque eso no resultó. Y eso lo debemos gracias al ahínco de Mali, que dijo no. El Sahara o le pertenece a Mali o pertenece a Mauritania, a Argelia. Argelia no fue de los últimos en ser independientes. Y para que, entre paréntesis, gran parte de la independencia de Argelia, la lucha de Argelia, se desarrolló, se organizó en Mali, en la zona norte de Mali, donde estaba incluso el segundo frente, el frente sur del Frente de Liberación Argelino. Pues esa es una paréntesis. Esos son los antecedentes. Antecedentes. Y para esa tarea de tener ese organismo central de los estados riberinos del Sahara, se apoyó en grupos étnicos minoritarios que viven en el norte, en el desierto, y son nómadas. Y son tribus, obviamente estaban predispuestos a poder. Algunos estaban predispuestos, pero son minorías. Quizás son los jefes
pero el pueblo no le seguía. Entonces, con la independencia de Mali, hubo una primera rebelión en los años 62-63, pero que fue apaciguada. Entonces, el Mali, Estado unitario. Entonces, hay que volver a venir hasta los años 90 para reiniciar esas reivindicaciones que no atañían a independencia o Sí, no se atenía a la era independencia. solo para pedir mejoría de condiciones de vida, ¿no? Que son difíciles como sea en el desierto. Y entonces se levantan y se sublevan y dicen, mira, tiene que invertir más para esas regiones del norte. Y en los años 90, coincidiendo con lo que se había venido a decir multipartidismo impuesto por Occidente, La herencia colonial. sí, entonces Mali tenía un poder centralizado. Al frente de él estaba un presidente producto del partido único. Y pedían que había que abrir para el multipartidismo. Así mismo. Que más que nada yo siempre digo que es una herramienta Claro, para seguir influyendo Así, en la toma de decisiones de los países. porque africanos. tienen a sus hombres. Sí, Y esa gente que luchaba, que se han levantado para luchar, son movimientos, separatistas. asociaciones financiadas Sí, por Europa, bueno, precisamente por Francia. sí. Entonces empezaron a hacer movimientos en el sur, mientras en el norte, así mismo lo han venido a llamar. El Frente Sur son los movimientos sociales que claman por el multipartidismo, y el norte una rebelión otra vez para pedir mejoría de las condiciones. Y sabe que en los años 90 estaban los programas de ajuste estructural Sí, sí, en que todo el hacía que continente sí, africano. muchos países, en casi todos los países africanos, no tenían la libertad de invertir en las obras públicas y sociales. Era solamente lo que decía Eso las no. organizaciones financieras. Sí, y eso para crear descontentos Sí, totalmente. y acabar así con el partido único Para tener el control de las Y así, organizaciones. y poder decidir ellos quién apoyan, pues van a salir electos en las elecciones. Y eso fue en los años 90. Su modus operandi. Se procedió a un primer golpe de Estado en 91. Y con el golpe de Estado se resolvió ese problema porque el poder que entró militar optó por el multipartidismo integral. Y entonces la rebelión del norte, como por magia, terminó, cesó. Desapareció. Sí. Y entonces fue así, años 91, 92, cuando se organizaron elecciones multipartidistas, y el presidente electo se quedó tranquilo hasta los años 94, 95, cuando ya el presidente electo de Mali discrepaba un poco con Francia en torno al CFA. Okay, la moneda. Si recuerda, se vino así a devaluar esa moneda colonial de 50%. Y entonces eso creó también movimientos, revueltas, protestas. Y ya Francia ya le veía a Mali con un ojo diferente, ¿no? Sí, en plan, Le estaba mirando casi así, si fue por el ejemplo que daba, y se provocó otra vez un golpe de Estado en el año 2012. O sea, después de los 90, ha habido 10 años de poder civil multipartidista, con los problemas entonces que tenía ese con Francia. Y era la época del presidente Alpha Omar Konaré, muy amigo de Guinea Ecuatorial, que después de sus 10 años como presidente de Mali, fue el primer presidente de la Comisión de la Unión Africana.
Oh, okay. Entonces tenía buenas relaciones con el presidente Obiangema Basogo. Entonces, después de él, quien vino al poder después de un término, no ha habido ningún problema. El segundo término que iba a su final, a 2 meses de organizar elecciones, otra vez volvió el tema de la rebelión en el norte. Y en el sur no se ha dicho nada porque había un problema mayor, si recuerda los años 2010. Culminando en 2011. Que todavía no. Sí, bueno, lo recuerdan algunos de que van a seguir. El tema de Libia vino en los años 2010. 2010-2011, ahí sí. 2011 ahí sí terminó. de ver cosas en la tele de... Ya. Muy íntimamente ligada con la de Mali, porque al acabar con Gaddafi, le habían prometido a los de origen malienses, tuareg de origen maliense que estaban apoyándole también a Gaddafi. Un poco los que traicionaron a Gaddafi, le prometieron regresar a su tierra natal, que era Mali, y le van a dar un territorio que llaman Azawad. Y entonces, desde entonces, promovieron también una situación de rebelión en Mali y de un golpe militar para precisamente que la democracia, como dicen, sí, no se pueda tener terreno, porque de estar el presidente electo, no iban a poder así intervenir. Y entonces eso ocurrió y llegaron, hubo el golpe y estos estaban muy armados, casi los equipos militares de Gaddafi estaban dentro de sus manos. Cabe señalar que eran las tropas de élites de Gaddafi que constituían esa legión, cuya mayoría eran tuareg de Mali. Entonces vinieron con sus armamentos y junto con ellos otros terroristas de Al-Qaeda, de AQMI, de Boko Haram, de Shebab, todos vinieron juntos. Gaddafi incluso había advertido que había muchos yihadistas que andaban por la zona. Y entonces aquellos vinieron a dominar, controlar casi las 2/3 partes del territorio. Y sí, después del golpe militar en Mali, el gobierno interino pues tuvo que llamarle a Francia para pedir ayuda, so pena a que estos invadieran a la totalidad de Mali, lo que hizo Francia bajo sus condiciones. Ahí fue cuando se formó la alianza del el 5G, ¿no? No, el 5G un poco después. Un poco después. Francia intervino y entonces con el ejército de Mali llegaron hasta una parte del territorio del norte cuando dijeron Mali se queda hasta ahí y Francia avanzó. Bueno, la gente estaba un poco sorprendido porque sí vinieron a ayudar a recuperar la parte ocupada por los terroristas. Y dicen no, que porque Mali va a vengarse de aquellos y por eso que entonces bajo esas condiciones se organizaron elecciones y el poder civil entonces con quien podía volver a formalizar, ¿no? algunos convenios. Fue cuando junto con Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad se creó lo que se llama el G5 Sahel para luchar contra el terrorismo en Sahel. Sí, pero ni con esto se ha logrado realmente. El terrorismo y las tropas de Naciones Unidas también vinieron, se sumaron. Las tropas europeas, hasta como 15,000 hombres. Sí. Llegaron y alianzas ahí. Sí, y no han podido con el terrorismo.
por esa sencilla razón de que no habían venido a combatir el terrorismo y liberar el territorio de Mali. Era para provocar la división de Mali en dos y dar esa parte a los que llegaron de Libia, que incluso habían sido votados también por los terroristas. Sí. Y o se han convertido con terroristas porque ha habido luego un convenio liderado por Argelia, un proceso de paz cuyo convenio se firmó en 2015, que hacía que los rebeldes malienses tenían que dejar las armas, integrar las filas del ejército de Mali o tener ocupaciones que quieran, o ya sea en la administración, según su calificación, o incluso proyectos que iban a venir a costear. Pues no se podía hablar de rebelión. Y entonces solo se encaraban a terroristas. Los que no querían eran terroristas. Que lo llamen yihadistas o de Al-Qaeda o no, eran terroristas. Lo que quieras, pero... Así. Pero ese terrorismo ha ido incrementándose mucho más allá de lo que se podía esperar con la intervención de Naciones Unidas, ¿no? Para restablecer la paz y entonces la integridad territorial de Mali. Entonces ya entraron dudas y la población descontenta por el manejo del tema de seguridad por el nuevo presidente electo que firmó el convenio de paz. Pues han habido sublevaciones de la población y el ejército vino a intervenir de nuevo. Mientras tanto se había creado el G5 Sahel. Sí. Era también para ayudar, pero ese nunca ha funcionado. Y con el golpe militar que fue en el 18 de agosto de 2020, ya el G5 le vino a excluirle a Mali, casi. Y la CEDEAO, que es el organismo regional, le vino también a sancionar a Mali después que un periodo de un año que Francia, que había escogido quién sería el presidente y el primer ministro interinos, que le hacían el juego, sí, de ellos. Pues los militares que se habían unido al pueblo para derrocarle al presidente, sí. Entonces aquellos volvieron a deponer a ese presidente y primer ministro, y desde entonces el G5 le excluía a Mali bajo orden de Francia, que en realidad Francia era quien dirigía el G5, aunque se habla de 5 países africanos. Mali, había Francia es el que controlaba. Francia, el sexto, que no cuenta, él dictaminaba las órdenes. Y la CEDEAO también, que Francia le controlaba, pidió que se le sancionara a Mali. Y durante 6 meses, Mali fue sometido a un bloqueo total, aéreo, terrestre, marítimo. Sí. Bueno, no tenemos mar, pero no había vía de entrada de mercancía, de medicamentos. Y todo era para sofocarle. Ahora darle controla el resto de países a todo el resto de países, todos miembros de la CEDEAO. Y así os aísla directamente, obligándoos a someteros. Excepto Mauritania, que también se había retirado antes de la CEDEAO, y Guinea, que abrió su puerto, pero no duró mucho. Hubo algo, no sé, hubo un estallido en el puerto de Guinea que no funcionaba. Sí. Bueno, por Mauritania han entrado algunos productos y eso ya le hacía dudar de que, no que hacía dudar, daba evidencia de que la CEDEAO estaba entre las manos de potencias africanas, que era Francia, sí, que fue quien le llamó al presidente de la CEDEAO para pedir que le sancionaran a Mali. Bueno, la historia dio que, bueno, después que Mali
de votar a todos estos, que bueno, ese nuevo gobierno militar o civil, la primera medida es romper los acuerdos con Francia. Decirle a la tropa de Naciones Unidas que se vayan ya, que no han sido capaces de imponer la paz ni de permitir a Mali recobrar la totalidad de su terreno, de su territorio. Entonces, cuando se iban, ya nos fuimos convenciendo de que en realidad el trabajo que hacían era entrenarle a los grupos terroristas. Sí, instigar a la desestabilidad. Y explotar los recursos ya. Sí, para poder explotar esos recursos. Lo estaban ya explotando cuando estaban, y por eso que no le permitían a que Mali estuviera en esta zona. Sí, como lo que dijiste, que fuisteis juntos, os dejaron en la puerta, ellos entraron y dijeron esperar aquí mientras nosotros miramos qué hay por ahí. Así mismo, tuvimos la situación que Burkina Faso, también las tropas de Francia que salieron de Mali fueron a Burkina Faso. A los que despachasteis se desplazaron a Burkina Faso. Y Burkina Faso les votó. Sí, entonces volvió a ser aliado de Mali para combatir el terrorismo. Sí. Ya lo vimos que los terroristas andaban financiados, entrenados por ellos. Y a Níger no se demoró tampoco, que Níger también les votó. Y entonces ya teníamos el embrión de lo que sería la Confederación de los Estados del Sahel. Porque estos tres países firmaron un convenio de lucha contra el terrorismo, aunando sus esfuerzos, autorizando a cada estado perseguir dentro del territorio del otro estos terroristas. Y después, el 6 de julio pasado de 2024, se vino a firmar un tratado de creación de la Confederación de los Estados del Sahel, que era una forma de ir más allá del convenio de Liptako-Gourma, que es al término del cual se autorizaba cada estado contribuir en la lucha contra el terrorismo. Y con la creación de la Confederación sería ir más allá de la seguridad, entrelazar estos países. Sí, más nexos económicos, seguridad, cultura, todo. Diplomacia. Diplomacia también. Que desde el 6 de julio ya Mali, Burkina Faso y Níger estamos hablando de una sola voz. Y sin duda eso no le agradaba a Francia, y séquitos de la CEDEAO, que habían amenazado invadirle a Níger. Sí, eso lo vimos. Sí. Y cuando lo dijeron, Mali y Burkina dijeron que si le atacan a Níger, quiere decir que Mali y Burkina Faso también les estarían atacando. Porque si lograron vencer al gobierno de Níger, eso sería un precedente para ir a Burkina Faso y Mali. Y entonces estamos en esta situación ahora, que esa unión confederal de los estados de Sahel no es una manera de dividir otra vez al país, al continente africano, en particular a la CEDEAO. Muchos enemigos pretenden eso, que nosotros en vez de unirnos nos estamos separando. Pero es que nos separamos para formar un conjunto de países soberanos verdaderamente independientes, que pueden defender sus intereses, hablar de una sola voz y combatir el terrorismo. Quien acepta esos objetivos, pues estaría bienvenido a la alianza. Pero que esté seguro que nadie puede
recibir bases francesas en su territorio y luchar contra Francia, que es el patrocinador, El patrocinador del del terrorismo. Esa es la línea roja que se ha puesto. Una pregunta. ¿Usted cree que es posible Tener una África con fronteras abiertas, en plan la libre circulación de la que siempre los africanos hablamos? ¿Usted cree que esto es posible cuando, mientras tanto, que tenemos a las potencias occidentales como Francia entre nosotros instigando a la insurrección como acaba de usted detallar? ¿Usted cree que Sería muy difícil lograr. Bueno, la libre circulación, bueno, eso depende solo de tener un pasaporte que aceptan, ¿no? En alguna parte. Eso, la CEDEAO había logrado eso. Los 15 países integrantes de ese organismo oeste africano tienen el mismo pasaporte y pueden circular libremente, instalarse libremente en uno u otro país. Pero la decisión más importante, la economía, está en manos de Francia y sus aliados occidentales. Entonces no sirve de nada. Y sin tener control sobre la economía, no puede decir que tú tienes soberanía. Totalmente. Incluso las decisiones que se dan, primero tienen que ser aprobados por Occidente antes de poder implementarse. Sí, porque lo que estaba usted mencionando sobre Mali, Burkina Faso, de cómo después de que le sacasteis a Francia de nuestros territorios, se desplazaron a Burkina Faso, y desde Burkina Faso ya seguían creando desestabilidad en Mali. Yo lo veo como que lo que permite que sea fácil cometer esas injerencias en otros países es por esa influencia. Si tú tienes al enemigo en casa, y luego quieres crear esa armonía de libre circulación, el enemigo fácilmente aprovecha esa coyuntura para crear esa desestabilidad en países. Así mismo, es por eso que en vez de irse